Con Mito, Pedro me pegó en una fibra sensible que yo arrastro desde la adolescencia, que es la mitología. Es una cosa que a mí me copaba mucho, en realidad no desde la adolescencia, sino que desde la infancia. Yo me acuerdo que cuando era chico, era niño, me copaban mucho los egipcios y la mitología de los egipcios. Niño, ¿no? Me copaba, viste, además visualmente, ¿no? Viste las representaciones de los tipos de los dioses, que siempre son como animales antropomórficos, viste, y todo lo demás. Me gustaba leer y mis viejos me regalaron un librito chiquito que era sobre mitología egipcia y te explicaba qué era cada uno de los dioses, qué cosa cumplía y todo eso me copaba pila. Luego en la adolescencia y ya en la adultez estudié una cantidad de cuestiones de otras, mitologías griegas, etcétera. Y en facultad hice una carrera que me copó muchísimo, que era literatura nórdica, que lo da una profesora muy cra, una sueca que vive acá en Uruguay, y estudiábamos literatura medieval de los locos, ¿no? Yo qué sé, los nórdicos, los suecos, los noruegos, los vikingos. Y los tipos tienen una mitología y digamos una historia oral y todo lo demás que es espectacular y es loquísima y no tiene nada que ver con el resto de las tradiciones europeas, realmente, está muy separado. Y bueno, y leyendo Mito, este libro de Pedro Peña, descubrí que hay muchísimas cosas de esas y que se nota que él ha estado estudiando más o menos lo mismo. Muchos mitos nórdicos, de los dioses, de distintos digamos, relatos muy tradicionales que ponele los suecos, los noruegos los conocen así al dedillo, pero que son desconocidos en el resto del mundo. Y bueno, y Mito trata, digamos, son una colección de relatos míticos ficcionados por él, que él los creó a base de esas mitologías y de esos relatos, añadiendo un montón de cosas personales de él, obviamente, ¿no? Y desde ese punto de vista tomé el proyecto inmediatamente, que es algo que no había hecho todavía para Estuario, a pesar de que hace unos cuantos años que estoy colaborando haciendo tapas y demás. Pero era interesante la posibilidad de ilustrar un libro a la vieja manera de los libros ilustrados, yo que sé, antiguos, ¿no? Es decir, una ilustración a página completa y el relato, ilustración y el relato. Y bueno, y de eso se trata, ¿no? Fui leyendo, fui estudiando, incluso le pedí detalles a Pedro sobre, bueno, cuál era el origen de cada mito, si provenía de la mitología asiática o europea o latinoamericana, qué sé yo, de todo un poco. Y bueno, y me puse a trabajar inmediatamente, hice las ilustraciones en tinta sobre papel de un modo muy tradicional. Yo a veces trabajo mucho en digital, pero en este caso quería que hubieran una cantidad de materiales así en papel, ¿no? Que fuera algo como visible, que tuviera esa textura de lo natural. Y luego se procesa digitalmente y se añade al diseño. Esta es una bastante icónica, pertenece a un cuento que se llama La luz que sube, desde el pozo creo o algo así. Y no les voy a adelantar nada sobre la historia, pero bueno, básicamente o sea, es visualmente impactante, ¿no? Es decir, la elegí porque creo que es representativo de más o menos lo que yo quería hacer específicamente en el caso de este libro, que son imágenes claras, fuertes, con un contraste importante, y que se note el trabajo con la tinta, qué sé yo, y que tenga una cierta evocación de lo mágico o de lo sobrenatural, que es creo que la consigna principal de Mito, ¿no? Relatos que claramente trascienden un poco la estructura de la narrativa así como tradicional y bajada a tierra que venía siendo más típica de Pedro, yo creo, ¿no? Que venía escribiendo libros mucho más costumbristas. No les voy a adelantar específicamente de qué va esta, pero es una de las que más me gustan y inclusive existe la posibilidad de que forme parte de la tapa o de algún tipo de diseño de promoción respecto al libro. Luego tengo otra por acá. Esta, por ejemplo, que tiene una especie de anciana, es un personaje que luego lo van a leer, van a ver más o menos de qué se trata. Pero bueno, las ilustraciones van a ser así, en blanco y negro, completas. Y bueno, dejan, digamos, estimulan un poco creo yo, o espero, estimulan la imaginación del lector. Y bueno, y visualmente siguen esa línea, como te decía, de tinta, de contraste y demás. Todas las ilustraciones obviamente conforman una especie de unidad visual que existe a lo largo de todo el libro. Digo, los cuentos o los relatos están realmente buenísimos. Yo los leí todos así y me provocaba esa imagen, digamos, ¿no? A la hora de elegir un estilo, cómo dibujarlo o cómo no dibujarlo, yo inmediatamente sentí la necesidad de trabajarlos
en una estética como fuerte, visualmente fuerte, ¿no? Gráficamente fuerte. Además son muy distintas entre sí todas las ilustraciones, si bien forman parte de esa unidad estética, son distintas entre sí y sé que a Pedro le gustaron mucho y aquí también, por suerte.